aquellos días. Hablaremos de la llegada del mensaje del Evangelio por medio de Pablo y de sus colegas, lo cual sucedió durante su segundo viaje misionero. Recuerden que Pablo hizo 3 viajes misioneros que están registrados en el libro de Hechos. También hablaremos de las principales características de aquella reciente e inmadura iglesia y de las circunstancias que dieron lugar a que Pablo les escribiera la primera epístola, pero sobre todo las circunstancias que dieron lugar a que les tuviera que escribir la segunda epístola, que es en la que nos vamos a concentrar por algún tiempo. Y por último vamos a hablar, ya entrando en la segunda epístola, del saludo con el que Pablo empieza esa segunda carta. El título de este mensaje es El difícil ministerio de Pablo a los Corintios. Y el texto que leeremos será el saludo inicial de la segunda epístola en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo y luego vamos a orar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Palabra de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por haber guiado a Pablo, haberlo inspirado para escribirnos todas sus cartas, y en especial te agradecemos por esta hermosa epístola que empezaremos a ver el día de hoy. Y te pedimos que abras nuestras mentes, abras nuestros corazones para recibir todo lo que tú nos hablarás. Ayúdame a mí a comunicarlo de una manera fiel, clara, precisa, y que todo lo que se proclame contribuya a glorificar a Cristo y a hacernos más semejantes a Él. En su nombre te lo pedimos. Amén. Lo primero que vamos a ver es cómo era Corinto en el primer siglo después de Cristo, o en los tiempos en que Pablo llegó a aquella ciudad. Y lo primero que les tengo que decir es que Corinto se encontraba en la región sur de la Grecia moderna. Pero la primera ciudad de Corinto, la Corinto original, porque a la que Pablo llegó, no era la Corinto original. La original Corinto había sido destruida por los romanos en el año 146 antes de Cristo. Y como 100 años después, en el año 44 antes de Cristo, el emperador Julio César reconoció que Corinto había estado localizada en un lugar estratégico y mandó que se empezara a construir o a establecer ahí una colonia romana. Y ese fue el primer paso hacia la reconstrucción de la ciudad. Luego, cuando Pablo y sus colaboradores llegaron, la ciudad, la nueva Corinto, había crecido y prosperado tanto que ya era la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Solo era inferior a Alejandría, que estaba en Egipto, y a Roma, que era la capital del imperio. Y ese rápido y ese vigoroso crecimiento de Corinto se debió a que estaba localizada en el istmo de Grecia. ¿Se acuerdan que es un istmo, verdad? En México tenemos el istmo de Tehuantepec también. El istmo es la parte más angostita de tierra, es una lengüita de tierra que une a 2 continentes o que une a una península con un continente. Y Corinto estaba en el istmo de Grecia, uniendo la península que se llama del Peloponeso al continente y al país de Grecia, al continente de Europa. Bueno, ahí llegó Pablo. ¿Y por qué prosperó tanto Corinto? Porque al estar localizada ahí, tenía control de 2 puertos que estaban a ambos lados. Uno estaba en el mar Egeo y otro en el mar Jónico, y controlaba todo el tráfico comercial que había entre Asia Menor y Roma. Todo ese tráfico tenía que pasar por Corinto, y Corinto se beneficiaba tremendamente de ese comercio. La mayoría de los habitantes de Corinto eran ciudadanos romanos
libres, pero que habían sido esclavos. No era gente muy preparada, que digamos, o eran personas que habían llegado de la parte oriental del Mediterráneo, de países como Egipto, o como Siria, o como Israel mismo, porque por eso había una sinagoga ahí. Y por lo tanto no había familias de abolengo en Corinto, no había familias con una ascendencia, con antepasados que hubieran sido muy, muy ilustres. Era gente sencilla que habían tenido un pasado medio difícil, y el principal factor para ganar respeto en esa ciudad era la riqueza. Era que tanto habías prosperado materialmente. Y por eso es que Pablo les dice en 1 Corintios 26, 27, capítulo 1 y versículos 26 y 27 de 1 Corintios. Fíjense cómo se refirió a ellos Pablo. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y además de todo esto, la cultura de Corinto estaba muy orientada al deporte y al entretenimiento, y abundaba la inmoralidad sexual y el paganismo religioso. Ahí se celebraban los Juegos del Istmo, que eran los segundos juegos más importantes después de los Olímpicos, pero estos se celebraban cada 2 años. Y el teatro de la ciudad, fíjense, en aquellos años tenía capacidad para 18,000 personas, y tenían una sala de conciertos en la que también podían albergar a 3,000 personas. Así que era una ciudad muy parecida a las ciudades modernas nuestras, donde también están muy orientadas al deporte y al entretenimiento, y abunda también la inmoralidad sexual, ¿verdad? Cierto autor dijo esto de Corinto, dijo: Corinto era una población despreocupada que gozaba de una creciente y repentina prosperidad, llena de materialismo, de orgullo y de la autoconfianza que viene con haberla hecho en un lugar nuevo. Y por todo esto, tanto la ciudad como la iglesia de Corinto siempre representaron un reto para Pablo, porque Pablo siempre predicaba con humildad y presentaba el mensaje del evangelio de una manera sencilla. Pero los corintios estaban acostumbrados a evaluar a los oradores públicos en base a criterios seculares, en base a criterios como la elocuencia, la presencia, el carisma del orador, la sabiduría terrenal que les comunicaba. Y Pablo, en base a esos criterios, no era muy competente, que digamos, porque según los expertos, Pablo era chaparrito, tal vez hasta jorobado, y no era muy bueno para hablar, como él mismo lo dice en la segunda carta, y eso lo vamos a ver después. Así era Corinto. Y ahora vamos a hablar de cómo fue que llegó Pablo hasta esa ciudad con el mensaje del evangelio. Y aquí los quiero animar a que cuando lean las epístolas de Pablo, siempre lean también al mismo tiempo el libro de Hechos en el capítulo que hable de la epístola que ustedes van a leer. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso en cuanto a Corinto. Según los expertos, Pablo llegó a la ciudad en el año 50 después de Cristo, o sea, como 90 años después de que se había empezado a reconstruir, y lo hizo en la última etapa de su segundo viaje misionero. Y recuerden que fue durante ese segundo viaje misionero de Pablo que Dios permitió que el mensaje del evangelio entrara por primera vez al continente de Europa. Y de eso nosotros aquí en México tenemos que estar siempre muy agradecidos. ¿Saben por qué? Porque el evangelio llegó a nuestro continente de Europa. Pero primero tuvo que el Señor permitirle a Pablo y a otros fieles misioneros llevar el evangelio a Europa, y el primer lugar a donde llegó fue a Grecia, al norte de Grecia.
Y Pablo empezó en esa región que se llamaba Macedonia, en el norte, y fue bajando, estableció ciudades allá en el norte, en Filipos, en Tesalónica, como ya vimos en esa epístola, en esas epístolas, en Berea también, y luego fue avanzando hacia el sur hasta que llegó a Atenas. Todo eso está en Hechos 16 y 17. Y luego en Hechos 18 leemos cómo fue que Pablo llegó finalmente a Corinto, en la región más al sur de Grecia. Vean conmigo Hechos 18 del 1 al 4. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y como los judíos en su mayoría rechazaron su mensaje, Pablo dejó de ir a la sinagoga y se dedicó por completo a predicarle a los gentiles y el evangelio empezó a dar fruto. Vean lo que dice en Hechos 18:8. Dice, Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También dio fruto en algunos judíos como Crispo. Pero luego dice, también muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y podemos suponer, si seguimos leyendo ahí el capítulo 18 de Hechos, podemos suponer que la oposición a Pablo, porque muchos judíos lo persiguieron, lo atacaron siempre que estuvo ahí, la oposición nunca terminó. Y por eso el Señor animó a Pablo por medio de una visión que también aparece ahí en Hechos 18, 9 y 10. Y vean lo que le dijo el Señor a Pablo para alentarlo en medio de la oposición. Le dijo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Imaginen el aliento que le deben haber traído a Pablo esas palabras. Y en el versículo 11 leemos que entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Así fue como nació la iglesia en Corinto. Ahora vamos a ver qué dio lugar, la ocasión y el propósito de la primera epístola a los Corintios. Y aquí les recuerdo que todas las cartas de Pablo son lo que se conoce como documentos ocasionales. Por eso vamos a ver de la ocasión que dio lugar a la carta. ¿Qué quiere decir que eran documentos ocasionales? Y por eso es importante leer la introducción en las Biblias de estudio a cada carta, a cada libro de la Biblia. Que eran documentos ocasionales significa que se escribieron para atender las circunstancias específicas que estaban pasando en cada ciudad o en cada iglesia. La ocasión que generó que fuera necesario escribirles una carta. ¿Cuáles eran esas circunstancias en relación a la primera epístola de los Corintios? Se las voy a decir brevemente. Cuando terminó su estadía en Corinto, Pablo se fue a Éfeso con Priscila y Aquila y dejándolos allí se fue hasta Jerusalén y hasta Antioquía y regresó a Éfeso y ahí pasó 3 años y esto lo podemos ver en Hechos 19. Luego, mientras estaba en Éfeso, recibió la visita de algunos creyentes de Corinto, quienes le informaron que aquella iglesia estaba enfrentando graves problemas de división. Eso se ve en el capítulo 1 de la primera carta, donde unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, no, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Cefas, que era Pedro, porque parece que Pedro visitó un día ahí, y otros decían, yo no soy de ninguno de esos, yo soy de Cristo, nada más. Total que era un caos la iglesia, y además de esa división, también estaban
atravesando por mucha inmoralidad sexual y petulencia social. ¿Saben qué es esa petulencia? Arrogancia, soberbia. Se creían más unos que otros ahí entre ellos. Y al poco tiempo, no nada más vinieron y le informaron esto a algunos corintios, sino que al poco tiempo le llegó una carta de Corinto en la que le hacían muchas preguntas acerca de temas sobre los cuales los corintios estaban bien confundidos. Y le preguntan sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la participación en las religiones paganas, sobre los dones espirituales y el orden y la resurrección corporal de los cristianos. Esas son las circunstancias que estaban sucediendo en Corinto y que dieron lugar a que Pablo les escribiera la primera epístola a los Corintios. Y ahí les contesta sus preguntas y los exhorta y los corrige al declararles que muchos aspectos de su conducta eran incompatibles con el Evangelio y con la santidad a la cual Cristo nos llama cuando creemos en Él. Y al que le pidió Pablo que llevara esa primera epístola a Corinto fue a su colaborador Timoteo. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en la segunda epístola. ¿Qué fue lo que dio lugar a que les tuviera que escribir otra vez? Y aquí se pone interesante porque las circunstancias que tienen que ver con la segunda epístola son más complicadas que como fueron las de la primera epístola, así que pongan atención. Timoteo regresó de Corinto con muy malas noticias, porque los corintios eran medio rejegos, ¿verdad? Y le dijo a Pablo que los problemas que él intentó solucionar con la primera epístola continuaban sin resolverse. Y peor aún, ahora tenían otros problemas aún más graves que estaban siendo causados por unos enemigos de Pablo, opositores de Pablo que habían llegado desde Jerusalén y quienes estaban llevando a la iglesia no solo a rechazar el apostolado y el mensaje de Pablo, sino a creer otro evangelio, un evangelio distorsionado o falso. Tan crítica era la situación que Pablo, que ya tenía planes para volver a viajar al norte de Grecia, recuerden que estaba en Éfeso, decidió cambiar sus planes o interrumpirlos para hacer una visita urgente, emergente, hasta Corinto. Y se fue por mar de Éfeso a Corinto, que era la ruta más rápida, y de Corinto se regresó a Éfeso y se regresó rápido también. Pero esa visita no terminó nada bien, a tal grado que tiempo después, lo vamos a ver en la segunda carta, Pablo se refirió a ella como una visita llena de tristeza. Y no tenemos muchos detalles sobre qué fue lo que pasó que hizo que para Pablo fuera una visita tan triste, pero parece ser que cuando llegó encontró abierta oposición hacia su persona, hacia su ministerio, porque un buen número de creyentes corintios estaban cuestionando su apostolado y su autoridad espiritual. Y la mayoría de los eruditos creen que, bueno, antes de decir esto, fíjense, estaban cuestionando a Pablo y lo que se estaban preguntando eran cosas como estas. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en la vida de Pablo si es que es un auténtico apóstol? Porque tenían ideas equivocadas de que si tú eras un apóstol, pues no debería haber tanto sufrimiento en tu vida. Y se preguntaban, ¿por qué es su ministerio tan falto de chispa o de carisma? ¿Y por qué su predicación es tan monótona comparado con el ministerio de otros? ¿Por qué sigue sin aceptar que le demos una ofrenda por sus servicios? Porque Pablo no recibía ofrendas de ellos. Y Pablo ya había iniciado que se recolectara una ofrenda tiempo atrás y se empezaron a preguntar también, ¿está realmente preocupado por los pobres de Jerusalén? Porque para ellos era esa ofrenda. Y preguntaban, ¿por qué Pablo no trae cartas de recomendación como todos los demás predicadores? La mayoría de los eruditos
creen que después de esta triste visita, Pablo escribió a los corintios una carta muy dura que se conoce comúnmente como la carta severa, pero no es la segunda epístola, no se vayan a confundir, es otra carta. Y en esa carta los reprende y los insta a arrepentirse. Y a lo mejor se están preguntando, ¿y dónde quedó esa carta? No sabemos, no hay copias de esa carta. Pero lo que ustedes y yo tenemos que saber es que si Dios decidió que no se conservara, es porque no la necesitamos. Todo lo que necesitamos lo tenemos en las 2 epístolas que el Señor decidió que se conservaran en la Biblia. Y en esa carta, Pablo la menciona, de hecho en la segunda epístola, lo vamos a ver después. Vean lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 8. Dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aunque me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Y la menciona otras veces ahí. Cuando acabó de escribirla, la carta severa, no la segunda, Pablo envió a Tito por mar a Corinto, porque la situación era muy grave y para que llegara rápido le dijo, llévales esta carta. Y se las llevó Tito y Pablo se fue de Éfeso al norte de Grecia y allá se iba a encontrar con Tito. Y Pablo no sabía cómo iban a recibir los corintios a Tito y la carta severa, cómo iban a reaccionar a todo lo que ahí les decía. Y cuando salió de Éfeso, Pablo se fue a una ciudad que se llamaba Troas antes de pasar a Macedonia y estaba muy ansioso por su preocupación acerca de la iglesia de Corinto y porque no tenía noticias. Y a pesar de que se le abrió una puerta para predicar el evangelio en Troas, decidió irse pronto de ahí, porque ya le urgía encontrarse con Tito en Macedonia. Vean cómo Pablo mismo lo dice eso en el capítulo 2 de la segunda epístola, versículos 12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, y despidiéndome de ellos, salí para Macedonia. Finalmente, se encuentra con Tito en Macedonia. Y para su sorpresa y para su enorme gozo, por primera vez ahora sí recibe buenas noticias de Corinto. Y Tito le informa que la mayoría de los corintios respondieron con arrepentimiento genuino a su carta dura y manifestaron un profundo afecto y lealtad hacia él, hacia Pablo. Sin embargo, le dice Tito, aún persistía una minoría rebelde que, instigada por los opositores del apóstol, continuaba rechazando a Pablo y rechazando el mensaje y el ministerio de Pablo. Todo esto son las circunstancias o la ocasión que dio lugar a que les escribiera la carta que vamos a empezar a estudiar hoy, la segunda epístola a los Corintios, la cual es la más emotiva y la más personal de todas las cartas que Pablo escribió. En ella Pablo les abre su corazón de par en par a los corintios y los invita a que ellos hagan lo mismo para con él, para lograr una restauración aún más completa y para lograr una reconciliación, sobre todo con aquellos que todavía tenían reservas hacia él. Y Pablo les escribe esta segunda epístola. ¿Por qué? Pues porque aún persistían en la iglesia algunos de los problemas que lo habían llevado a escribirles la primera, y porque habían surgido otros problemas muy serios que necesitaban ser atendidos con prontitud y firmeza. ¿Cuáles problemas continuaban ahí? Básicamente, todavía había algo de división entre ellos, ya no como antes, pero todavía seguían teniendo bandos o facciones los corintios. Y todavía estaban molestos algunos con la postura de Pablo de no aceptar ofrendas, apoyo económico. Y había críticas, y ahora más fuertes, porque estaban ahí esos opositores, críticas acerca de la falta de habilidad retórica de Pablo.
Esos eran los problemas que persistían desde antes, pero ahora tenían problemas nuevos, principalmente dos. El primero era que se había interrumpido la recolección de la ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén, que Pablo le había encargado a Tito que iniciara tiempo atrás. Pero ¿saben cuál era el más grande y el más grave problema que tenían ahora? Que habían llegado de Jerusalén unos falsos apóstoles, esos opositores que ya mencioné, que desafiaban la autoridad de Pablo y la integridad de su ministerio apostólico. Y lo más grave no era que se oponían a Pablo, lo más grave era que sus enseñanzas constituían una negación o una distorsión del verdadero evangelio. Les estaban enseñando un evangelio falso, hablándoles de otro Jesús. Vean cómo Pablo se los advierte en el capítulo 11 de la segunda carta, lo cual veremos después, pero lo voy a leer rápido. Les dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pablo aquí les llama la atención, los sacude, los estremece y les dice, ¿qué están haciendo escuchando a gente que dice que son apóstoles, pero les están hablando de un evangelio que nosotros nunca les predicamos, de un Jesús que nosotros nunca les presentamos? Y aunque no se conoce la identidad precisa de quiénes eran esos falsos apóstoles, lo que sí se puede inferir, en base a todo lo que Pablo dice aquí, es que eran personas que proyectaban una imagen de vida y de liderazgo cristianos, caracterizados por el poder y por la capacidad personal, y no por la debilidad y la dependencia del poder de Cristo, que eran los rasgos distintivos del ministerio de Pablo. En otras palabras, ¿saben cómo eran estos opositores? Eran como algunos de los predicadores del evangelio de la prosperidad de nuestros días, que lo que más destacan, lo que más resaltan y la imagen que siempre quieren proyectar es de éxito, de poder, de que soy la cabeza y no la cola, que siempre voy para adelante y nunca me detengo y que todo me sale bien porque Cristo quiere que me vaya bien en todo. Parece que así eran estas personas. Y tan serio era ese problema que, salvo los capítulos 8 y 9 de la segunda epístola, que tratan de la ofrenda, todos los demás capítulos Pablo los usa para defender su ministerio. Pero ¿saben qué estaba defendiendo realmente? El evangelio, porque era lo que estaba en peligro, lo que estaba en juego. Y para explicarles a los corintios, y nos lo va a explicar a nosotros mientras estudiamos la carta, en qué consiste el ministerio de un enviado de Dios bajo el nuevo pacto. Nos va a recordar cuál es la esencia del mensaje que Dios le encomendó a Pablo, no nada más para los corintios, sino para todas las personas y todas las iglesias. Y les explica que eso era muy grave. ¿Por qué? Porque ahora ellos estaban cuestionando, no a Pablo nada más, sino el mensaje que Cristo le había dado a Pablo para ellos. Y nos debe quedar claro que Pablo no se defiende porque era muy sensible a las críticas, no, sino porque los amaba entrañablemente y anhelaba que ellos entendieran que rechazarlo a él y rechazar su ministerio de predicación del único evangelio era rechazar a Cristo, con las terribles consecuencias que eso conlleva. O si lo vemos desde otro ángulo, lo que Pablo quería lograr por medio de escribirles esta preciosa epístola es que ellos reconocieran que su ministerio y por lo tanto el evangelio que les predicaba era auténtico, era el genuino mensaje de salvación que Cristo mismo le había encomendado a Pablo. Y eso llevaría a los corintios
si lo reconocían así, los llevaría a confiar solamente en Cristo y a rechazar cualquier otro evangelio. Y hay dos temas que Pablo enfatiza en esta epístola a medida que nos revela la naturaleza del ministerio apostólico. En la primera parte de la carta, los capítulos 1 al 7, Pablo enfatiza y expresa de diversas maneras que el ministerio apostólico, que la palabra ministerio, ¿qué quiere decir? Es un servicio, ¿verdad? El servicio que Pablo les estaba prestando, predicándoles el evangelio, fíjense qué hermoso, es un ministerio de consuelo y aliento divinos en medio del sufrimiento. Y en los capítulos finales de la carta, en los capítulos del 10 al 13, Pablo les enfatiza que ese ministerio de llevarles el mensaje del evangelio es un ministerio también de experiencia del poder de Dios manifestado en la debilidad humana. Por eso, así se titula esta nueva serie, Su poder y su gracia en la debilidad. Y mientras la estudiamos y mientras ustedes la leen y la repasan, siempre también recuerden todo lo que aquí nos revela nuestro Señor por medio de su apóstol es para traer consuelo divino a nuestras vidas en medio de lo que estemos viviendo. Y también, al revelarnos todo eso, nos permite experimentar su poder en medio de nuestra debilidad. Y es bien interesante esto, miren. Esos dos temas que los vamos a ver a lo largo de toda la carta, en realidad son la esencia del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el consuelo más grande que podemos recibir en medio de cualquier aflicción que tengamos en esta tierra o en esta vida. Y el evangelio es el poder más grande que podemos experimentar, no solo para ser salvos, sino para crecer a la semejanza de Cristo en esta vida. Entonces, en realidad, de todo lo que se trata esta carta es de explicar, resaltar y dejarles bien claro a los corintios cuál es la esencia y el poder del evangelio de Jesucristo, de lo que Cristo ya ha hecho por ellos y en ellos. Y ahora sí vamos a entrar a la carta, directamente al capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo inicia la epístola de una manera típica para aquellos días. Todas las cartas o epístolas empezaban con un saludo. Y Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Acaya era la provincia en la que estaba Corinto. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde la primera frase que Pablo escribe, ¿cuál es la primera frase? Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Fíjense cómo desde esa primera frase Pablo empieza a revelar el asunto principal del que se va a tratar toda la carta: su ministerio y su autoridad como apóstol. ¿Apóstol de quién? De Cristo, para comunicar ¿qué? El evangelio de Cristo. Pablo sabía que su apostolado estaba siendo cuestionado o incluso rechazado por algunos corintios. Y con su frase inicial, intencionalmente aquí Pablo les recuerda a los corintios que él no es un apóstol por sus propias habilidades o por su poder o por sus méritos. Él es un apóstol por la voluntad de Dios. No se designó como apóstol a sí mismo, fue Cristo quien lo designó. ¿Y quiénes eran los apóstoles?
para que lo recuerden. Apóstoles eran solamente aquellas personas que fueron testigos oculares, que vieron con sus propios ojos al Cristo resucitado, y no nada más que lo vieron, sino a quienes el Cristo resucitado los llamó y los comisionó para que llevaran su mensaje y fueran sus testigos. Y en esa frase inicial, Pablo afirma y deja bien claro que él es apóstol de Cristo Jesús. Y aquí es interesante notar que no dice de Jesucristo, porque esa es la manera como lo dicen muchas otras partes. Aquí dice de Cristo Jesús. ¿Saben por qué lo dice así? Porque quiere enfatizar que él fue llamado y enviado, porque eso quiere decir la palabra apóstol, el que es enviado. Fue enviado por el Mesías, porque la palabra Cristo significa Mesías en griego. Es la palabra griega para Mesías. Y el Mesías es Jesús, quien a su vez fue el unigénito apóstol que descendió del cielo, en quien todas las esperanzas y las promesas del Antiguo Testamento fueron cumplidas. Jesucristo fue el enviado del cielo, el apóstol que vino del cielo, y él llamó a Pablo y lo envió para que fuera su apóstol. Y más aún, el Mesías que envió a Pablo también es Jesús, Yeshua. ¿Saben qué quiere decir esa palabra en hebreo? Jehová es salvación. Pablo les está resaltando a los corintios que el que lo llamó a él para llevarles su evangelio es el Dios que se hizo hombre para venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y por lo tanto, rechazar la autoridad de aquel que es un apóstol del Mesías Jesús por la voluntad de Dios es en realidad rechazar a Dios mismo. Cualquiera que se atreviera a resistir o a oponerse a la autoridad de Pablo, porque era una autoridad que venía de Dios, estaba en efecto desafiando a Dios mismo. Y por esta razón es que el problema en Corinto era tan grave, porque influenciados por esos falsos apóstoles, eso era lo que algunos de Corinto estaban haciendo. Y por medio de esta epístola, Pablo les va a ayudar a entender que su rechazo de la autoridad apostólica, su rechazo del ministerio de proclamación del mensaje de Cristo, tiene más que ver con Cristo que con Pablo. Pero ellos no lo veían. Y por lo tanto, ese rechazo les iba a traer gravísimas consecuencias, porque estaban siendo atraídos no solo a otros apóstoles, entre comillas, estaban siendo atraídos a otro Jesús, que era un Jesús falso. Así de grave es que andemos escuchando predicaciones por aquí y por allá, y que algunas nos pueden parecer muy interesantes y muy hasta conmovedoras por el talento, por la habilidad, por el carisma del que las presenta, pero que en realidad no corresponden al único y verdadero evangelio que aquí tenemos. Pablo les dice, y lo vamos a ver después en el capítulo 11, que estaban en peligro de ser engañados como Eva y de ser desviados de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Y noten que Pablo se dirige a ellos como la iglesia de Dios que está en Corinto. Y tal vez algunos de ustedes estén preguntando, ¿pero cómo les puede llamar la iglesia de Dios a creyentes que habían tratado tan mal al apóstol Pablo y que algunos lo seguían tratando mal? ¿Por qué les dice que son la iglesia de Dios? Pues porque esa es la verdad. Lo cierto es que sí eran la iglesia de Dios, no por su comportamiento,
sino porque eran aquellos corintios a quienes Dios había redimido por la fe en Cristo y a quienes había llamado a ser su pueblo. Así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se reunía en la presencia de Dios para escuchar la palabra de Dios de líderes como Moisés, así ahora la iglesia de Dios en Corinto debe ser considerada como el Israel de Dios reunido en presencia de Dios para escuchar y obedecer la palabra de Dios que le proclaman aquellos a quienes Dios envió. Y eso es para nosotros también, hermanos. Nosotros también somos la iglesia de Dios en Juárez. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios proclamada por aquellos a quienes Cristo Jesús designó que nos la proclamaran. Eso se aplica no nada más a los apóstoles, sino a todos los pastores y predicadores a quienes el Espíritu Santo ha designado y capacitado para servir a la iglesia de Dios en todas partes por más de 2000 años. Qué privilegio que podamos participar en eso. Y Pablo también dirige esta carta a todos los santos que están en Acaya. ¿Por qué les llama santos? A lo mejor esto nos puede sorprender más que el que les haya dicho que eran la iglesia de Dios. Les llama santos no en base a su moralidad o a su conducta, sino solamente en base a que ellos ya habían sido redimidos por Dios en Cristo. Recordemos que aunque es cierto que el término santo incluye pureza o rectitud moral, también significa algo mucho más amplio, mucho más grandioso. ¿Saben qué significa? Significa el prodigio de que todo nuestro ser, toda nuestra vida ahora es propiedad de Dios, apartada para Dios, consagrada para Dios. No nada más los corintios eran santos, ustedes y yo somos los santos de Dios en Chihuahua. Y a pesar de su carnalidad y de sus múltiples fallas morales, los corintios ya habían sido santificados en Cristo Jesús, apartados y también llamados a ir creciendo en esa santidad que ya tenían por Cristo. Si Pablo hubiera tomado en cuenta la vida y la conducta de los corintios, hubiera sido imposible para él dirigirse a ellos de esa manera. Pero lo hizo porque Cristo ya era para ellos su justificación, su santificación y su redención. Y eso se los había dicho en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 30. Léanlo después. Y esto quiere decir que la santificación no es solamente algo en lo cual los corintios y nosotros también vamos a ir creciendo gradualmente durante toda la vida en esta tierra, lo cual es verdad, sino que la santificación también es una gloriosa realidad que ya les ha sido concedida en Cristo a los corintios y a ustedes y a mí, y la cual es totalmente independiente de nuestras obras o de nuestro desempeño. Cuando Pablo les llama santos, les estaba recordando que Dios espera que vivan como lo que ya son por la obra redentora de Cristo. El pueblo de Dios es lo que ahora son, llamado a vivir apartado para Dios. Y en el versículo 2, Pablo concluye el saludo diciéndoles: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo los saluda con esta bendición apostólica que tenía la intención de estimular su fe, porque al decirles gracia y paz, de inmediato les debía recordar que esa gracia y esa paz vinieron a ellos por la fe en Cristo. Y mediante un juego de palabras, Pablo cambia la palabra griega para hola, porque así se saludaban en las cartas los corintios, los griegos siempre con hola, y Pablo la cambia por la palabra griega para gracia, porque eran muy parecidas. La palabra griega para hola era karein y la palabra griega para gracia es charis.
Y cuando los recipientes de su carta esperaban un hola de Pablo, Pablo les da un gracia y paz. Y esa paz no se refería a estar libre de problemas o de preocupaciones, sino que se refiere al profundo bienestar que viene a una persona que depende totalmente de la soberanía de Dios y de la misericordia de Dios. Es la paz que en hebreo se expresa con la palabra shalom. Es algo profundo en nuestro ser, una dicha, una bienaventuranza, porque ahora somos de Dios. Esa gracia y esa paz proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al poner al Señor Jesucristo junto a Dios, Dios Padre, Pablo destaca que Cristo no es solo el medio de salvación, sino que es el origen de nuestra salvación también, junto con el Padre. Y al hacer esto, ¿saben qué está haciendo? Igualando a Cristo con Dios Padre. Está revelando y declarando que Cristo es Dios, igual que Dios Padre. Y esa identificación es muy esencial para el Evangelio, porque el amor y la obra salvífica de Cristo no pueden ser separados de Dios Padre. Fue el Padre el que envió al Hijo para traer salvación a esta tierra. Y en Jesucristo vemos y encontramos el corazón amoroso del Padre por los redimidos. Así es como Pablo les recuerda a los creyentes corintios y a ustedes y a mí, hermanos. Así es como nos recuerda a todos que ahora somos el objeto de amor y del cuidado de Dios, no como Dios, no como creador, como Padre. Ahora Él es nuestro Padre y está siempre atento a cuidar a sus hijos, a amar a sus hijos, a suplir para sus hijos. Dios es ahora, por medio de Jesucristo, el Padre de todos aquellos que creen. Y como nuestro Padre que nos ama y nos ha hecho suyos, Dios nos llama a vivir como lo que ahora somos, sus hijos, en comunión íntima, en comunión ininterrumpida con Él, para conocerlo, amarlo y obedecerlo cada día más. Y en conclusión, nos debe quedar claro al escuchar todo esto que nosotros somos en muchos aspectos igual a los corintios. Nos parecemos a ellos más de lo que nos imaginamos. A lo mejor no estamos rechazando el llamado pastoral de ninguno de nuestros pastores aquí. Pero ¿saben qué hacemos? Igual que los corintios. Los comparamos o los juzgamos o los criticamos y caemos en el mismo error de fondo de los corintios. No recibimos el mensaje y las palabras que Dios nos comunica por medio de todos los que aquí se paran. Por lo tanto, si Pablo es quien dice ser el apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, entonces su ministerio y su mensaje son las palabras de Dios que los corintios necesitaban oír en el sur de Grecia hace 2000 años y que ustedes y yo necesitamos oír aquí en Juárez en este 2022. Así que estemos muy atentos, hermanos, a todas las verdades gloriosas que Dios nos hablará y que ya empezó a hablarnos por medio de esta magnífica epístola. Porque al igual que los corintios, somos propensos a ignorar o a olvidar o a no creer plenamente todo lo que Cristo
ha hecho en nosotros y por nosotros, o todo lo que ahora somos y podemos ser en Cristo, que es de lo que se va a tratar toda esta epístola. Vamos a orar.